Padre, queremos pedirte tu ayuda este día para entender tus palabras, pero para entenderlas no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y pedimos tu ayuda, Señor, para poder conectarnos a aquellas cosas que tú nos enseñas, para caminar contigo, Señor. Confiamos en tu gracia y en tu bondad para que esto suceda mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que ya opera en nosotros por Cristo Jesús. Y a ti, Señor, sea la gloria en esta iglesia por los siglos. Amén. Amén. Voy a pedirle que me acompañe al libro de Romanos, pasaje de Romanos en el capítulo 8. Hemos estado nosotros muy enfocados en el capítulo 8 de Romanos, que nos describe en enorme detalle y contenido la vida en el Espíritu. Los primeros 11 versículos de Romanos 8 nos habla de todo un desarrollo de lo que es una conexión a la vida en el Espíritu, de cómo nuestras mentes se desconectan de donde vivíamos y ahora se conectan al Espíritu Santo y a las cosas del Espíritu, y nuestras mentes se reenfocan, ¿sí? Independientemente de lo mucho que nos rodee en la vida en el Espíritu depende de que mi mente se enfoque cada vez más y más en aquello que proviene de Dios, en aquello que tiene que ver con Dios, y solo ese estilo de vida produce vida. Todo lo demás produce muerte. Si usted está muy afanado, y fíjese, estamos hablando, hoy es el Día del Padre y hablamos de familia, pero si usted está muy afanado que mi familia, mis hijos, mi familia, eso produce muerte, porque esa no es la dirección del Espíritu Santo. Y no es así como Dios maneja el asunto de familia. Si estoy muy afanado en mis estudios, en mi trabajo, todo mi enfoque se va hacia cualquier aspecto de perder peso, de agarrar condición, etcétera, todo eso va a producir muerte. La mente que está puesta en la carne, es decir, en lo humano, produce muerte. No necesariamente en lo malo, no necesariamente en robar o matar, pero la mente puesta en lo humano produce muerte. Esto es algo que nadie puede ignorar, y esto es el mensaje inicial de Romanos capítulo 8. Pero en Cristo Jesús nosotros se nos da la capacidad para desconectarnos de la vida natural y conectarnos a la vida de Dios, en donde Dios opera. Y esto no es un privilegio solo para los 2 o 3 hiperespirituales. Este es el destino de todos nosotros. Así va a vivir usted por toda la eternidad, ¿sí? Yo no sé en qué usted se afana o en qué se enfoca ahorita en su vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que lo jalan? Pero ¿verdad que en la eternidad usted no va a estar enfocado en eso? Cualquiera que sea en lo que usted está preocupado, enfocado, a lo que usted le pide a Dios, ayúdame con esto. ¿Verdad que en la eternidad eso no va a ser su punto de enfoque? Lo que pasa es que la eternidad para usted ya empezó. O sea, usted no va a tener vida eterna, usted ya tiene vida eterna. Usted ya está en la vida eterna. Una parte de usted ya nunca va a morir. Su cuerpo va a morir, pero su espíritu, su verdadera realidad de quien usted es, nunca va a morir. Usted ya es un ser eterno, ya tiene un pie en la eternidad. O sea, nosotros vivimos esta vida confiados en la eternidad, pero no como que ojalá un día la logre, sino porque ya tenemos nosotros un pie adentro. Y esto se manifiesta en que cambia el enfoque de nuestra mente, en lo que está puesta nuestra mente, ¿sí? Entonces cambia de lo que conversamos, y cambia en lo que nos afanamos, y cambia la manera en que oramos y las cosas por las cuales nosotros oramos. Todo eso cambia porque ya nosotros estamos conectados a la vida de Dios
Y eso es lo que es una vida espiritual. ¿Está bien? Muy importante esto. Ahora, llegando al versículo 12, Pablo dice: así que, hermanos, deudores somos no a lo humano. O sea, lo humano no nos dio nada, familia. Lo humano no nos produjo ninguna cosa buena, ¿sí? Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, es decir, a lo humano, morirán. Ahora, estos no son temas inventados por un pastor. Esto es la Sagrada Escritura. Si tú vives de acuerdo a lo humano, morirás. Morirás espiritualmente, morirás en todo lo que es bueno, morirás. Porque lo humano está corrompido por el pecado. Por esa razón nosotros estamos en la espera de una nueva humanidad que viene en el día de la resurrección. Pero ya nosotros participamos de toda esta nueva realidad porque estamos en Cristo, ¿sí? Entonces, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Por qué? Porque todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Así que en el momento que usted dice: yo soy hijo, yo soy hija de Dios, usted está diciendo: mi vida es dirigida por el Espíritu de Dios, no por los afanes de este mundo, no por la situación del gobierno, no por lo que dice el noticiero, no porque yo tengo una cierta costumbre, sino yo soy dirigido por el Espíritu de Dios. Pues dice: no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora, usted necesita comprender que este es un judío escribiéndole a un público mayormente de judíos convertidos a Cristo. Ya hay gentiles, ya hay gente que no son judíos, pero todavía la mayoría de los que leen esto, por lo menos en su origen, eran judíos. Y para un judío, la idea de llamarle a Dios Padre era absolutamente prohibida, como lo es para los musulmanes el día de hoy. Una de las ofensas más grandes que usted puede hacer delante de un musulmán es llamarle Padre a Dios. Para ellos eso es absolutamente una aberración, no lo conciben, no lo entienden, no lo aceptan. Es más, de los puntos de doctrina más fuertes de los musulmanes es: Dios no tiene hijo. Eso es uno de los, haga de cuenta que es uno de los 10 mandamientos de los musulmanes: Dios no tiene hijo. Fuertísimo. Ahora, que un judío le llamara a Dios Abba, Padre, que Abba es un término íntimo, como papá, como, ¿me entiende? Y permítame hacer un paréntesis. Yo oigo a muchos cristianos decirle a Dios papá en público. No me gusta oírlo. Hay cosas que se dicen en privado que no se dicen en público. Hay apodos de cariño que yo tengo para mi esposo, mis hijos, que se los digo cuando estamos nosotros, pero no se los digo aquí, ¿sí? Porque son cosas cercanas. ¿Me explico? Muchas veces escucho a gente decir: ay, papi, Dios, y me da la impresión de que se están luciendo. ¿Me explico? Hay cosas que son demasiado valiosas como para explayarse en público. ¿Sí me comprende? ¿Sí? Pero poderle llamar a Dios Abba, poderle llamar a Dios papá, para un judío era una locura. Eso no existe. Y sin embargo, el Espíritu Santo, el espíritu de adopción, nos mueve a poder tratar a Dios con este grado de intimidad. Qué increíble. No somos extraños, no somos gente cumpliendo los principios divinos para que Dios nos recompense. Somos hijos que tenemos confianza, ¿sí?
Yo estoy viendo algunas de las familias aquí que conozco a sus hijos y conozco a sus hijos menores sobre todo, y lo que hacen con ustedes y cómo les sacan la sonrisa. Hagan lo que haga el mocoso, les saca a uno la sonrisa sí o sí. ¿Cuántos tienen un hijo menor? Y saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? El mocoso no puede hacer nada, se porta mal y uno se tiene que morder el cachete, porque hasta lo mal que se portan le cae a uno en gracia. ¿Cierto o no? Es más, ¿quién de aquí fue un hijo menor? Levante la mano el que fue hijo menor. Sí, que Dios los perdone por abusones, porque los hijos menores hacen horrores. Y esa era la clase de intimidad a la que el apóstol se está refiriendo aquí, cuando él le llama a estos judíos. Él les dice que el Espíritu Santo nos mueve a esa dimensión de relación. Ahora, todo esto se lo digo a son de introducción. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. No lo dijo con mucha emoción, no lo dijo como lo necesita decir. ¿Qué tal si lo intenta de nuevo? Sí, soy hijo de Dios. Eso se ha diluido mucho en nuestra cultura, porque en México se cree que todo el mundo es hijo de Dios. No es cierto. Solo los renacidos somos hijos de Dios. Dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, este versículo es problemático para la cultura de los cristianos, porque en el mundo nosotros usamos toda nuestra capacidad para evitar cualquier sufrimiento y cualquier dolor. Y nosotros pensamos que Dios y nuestras peticiones a Dios es para que nos quite cualquier posible dolor que hubiera en la vida, cualquier sufrimiento. Y sin embargo, claramente dice que solo somos coherederos con Cristo si sufrimos juntamente con Él. Entonces hay aspectos, y quiero que en esto no se me cierre, porque no es esto una palabra para regañar o golpear, pero parte de la experiencia de seguir a Cristo es que uno sufre con Cristo. Y no es porque, bueno, es que el mundo es malo. No, es parte del propósito y del diseño de Dios que uno atraviese cierto grado de aflicciones, lo cual lo forman a uno en la clase de persona que puede habitar en la presencia de Dios. Y sin aflicción no se logra eso. Sin cierto grado de padecimiento no se logra eso. Sin sufrir ciertas pérdidas por causa de Cristo no se logra la clase de ser humano que Dios puede aceptar en su presencia. Entonces, sufrimiento, por eso Pablo dijo en Filipenses, dice, yo no solamente quiero participar del poder de su resurrección, sino también de sus padecimientos, dice, del compañerismo de sus sufrimientos. Pablo en Colosenses dijo, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Entonces vemos en estos hombres gente que no les sacaba al dolor que ser cristiano a veces produce. Y antes de continuar a lo que sigue, yo quiero pedirle que usted contemple esto muy honestamente y que encuentre la forma de decirle, Señor, voy a dejar de siempre estar huyendo del sufrimiento. Sufrimiento es parte de la vida. Punto. No se puede evitar sufrir. ¿Me entiende? Y si sufrimos con Él, si nosotros usamos a Dios para evitar sufrimiento, nunca seremos ciudadanos aptos para la presencia de Dios. Pero si nosotros entendemos que esto es una parte y estamos dispuestos a caminar en ello, como el apóstol Pedro dijo que si nosotros padecemos como cristianos, ¿verdad? Entonces dice, esto merita aprobación. Entonces hay un lugar para esto en nuestra vida, pero escúcheme bien, tiene todo que ver con que nosotros lleguemos a ser la clase de humanos o la clase de gente que Dios puede llamar suyos. De otra manera no sucede.
Ahora, este es el objetivo de nuestra meditación del día de hoy. La escritura dice aquí en Romanos 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y acuérdense que ellos estaban bajo terrible persecución, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí llego al versículo clave que quiero tocar, del cual realmente quiero basarme el día de hoy. Dice, porque el anhelo ardiente, diga conmigo, anhelo ardiente. O sea, esto no es un, ay, ojalá que me vaya bien. No, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando se haga notorio que somos hijos de Dios, cuando se haga visible que somos hijos de Dios, toda la creación ardientemente anhela el día en que nosotros se verá abiertamente a todas luces que somos los hijos de Dios. De modo que tu vida cristiana tiene propósitos mucho más grandes que tu propio bienestar personal. Y no solamente el de que te vayas al cielo o el que te vaya bien en esta tierra. Tu vida tiene un papel mucho más grande que tu vida. Y eso es una parte que nos queremos atrever a creer. Porque el mundo y el diablo nos reduce a que mi vida, pues yo hago lo que puedo y ahí la llevo, ¿verdad? Y con tal de que yo no haga mucho daño. Y la creación entera, el planeta entero está ardientemente anhelando el día que nosotros nos hagamos visibles como hijos de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa manifestación de los hijos de Dios? Porque ese es el punto al cual la historia está avanzando. Todo el planeta está hecho garras, el planeta está desquebrajado en todas las maneras posibles, y no solo por la contaminación ambiental, por el pecado que pesa sobre él, y porque el planeta fue hecho para el hombre y el hombre es un desastre. La Biblia dice, los cielos de los cielos son del Señor y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, pero los hombres fuimos diseñados como una reflexión, un reflejo de Dios, no como lo que ahorita es la raza humana. Entonces la tierra sufre por ello y la tierra aguarda ansiosamente el día de nuestra manifestación. ¿Cómo es eso? Quiero tocar brevemente dos puntos. Uno es el individual, otro más importante es el corporal. ¿Sí? El individual, nosotros a lo largo del Nuevo Testamento vemos una y otra vez los elementos que definen qué es lo que Dios espera que se vea en un creyente. Y le quiero leer nada más un par de pasajes en Efesios. Efesios particularmente importante porque es la epístola del cuerpo de Cristo, mas sin embargo se ve la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación, como le digo, tiene varios diferentes aspectos o etapas, ¿sí? Uno de ellos es el día que nuestro cuerpo se ha transformado, el día que resucitemos, o si no hemos muerto cuando Cristo vuelva, nuestro cuerpo se ha transformado en un cuerpo glorioso y nosotros estemos ya en un cuerpo que nunca muere, que nunca se corrompe, que nunca se enferma, y ya no hay pecado y ya no hay tentación y ya no hay naturaleza carnal, y eso va a suceder y no es un cuento de hadas. Y alguien diga gloria a Dios, ¿verdad? Porque así va a ser. O sea, la lata de vivir en este planeta y en este cuerpo un día se va a acabar. ¿No le da gusto saberlo? ¿Sí? Porque usted ya, si ha estado en algún tiempo en esta iglesia, usted ya descubrió que el problema principal de su vida, ¿qué es? Usted. Así como el problema principal de mi vida, ¿quién es? ¿Quién? Yo. Así es. Sí, tu problema principal no es tu hijo rebelde y no es tu mujer que no te hace caso. Tu problema principal eres. Así es. Pero un día eso se va a acabar. Diga conmigo, gloria a Dios. Ok, entonces, pero no es la única vez que se manifiestan los hijos de Dios.
¿sí? Déjeme le muestro un par de elementos rapidito acerca de cómo es esto, cómo lo ve el Señor en nosotros. Le quiero leer en Efesios 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor. Ahora, Pablo acaba de terminar 3 capítulos de revelación tremenda sobre lo que es nuestra nueva vida, nuestra salvación y nuestra nueva vida. Y dice: yo pues, o sea, como resultado de todo esto, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a otros en amor. Y me llamó mucho la atención porque he encontrado esta misma sensación en muchos pasajes del Nuevo Testamento, donde lo primero que habla no es de poder milagroso, no es de corrección moral, sino de gente mansa, de gente humilde. Y estaba pensando, sobre todo, que esta semana pasada tuve el enorme privilegio de visitar la iglesia de nuestro amigo Louis Giglio y de sentarme con él a tomar un café el pasado lunes en la tarde. Y todas estas iglesias que están afectando fuertemente al mundo se caracterizan por su mansedumbre, se caracterizan por el carácter manso y humilde de sus líderes, y no por su capacidad flamante de liderazgo. Y de hecho, en este seminario de liderazgo que estuve en los días de antier y ayer, hablando acerca de uno de los autores más conocidos, más respetados sobre liderazgo en el mundo, cuando él habla del 5.º nivel de liderazgo, que dice que es el que manejan todas las empresas que cambian el mundo, que afectan el mundo, no simplemente que logran vender algo, sino que son increíbles empresas. Dice: el común denominador en su liderazgo es la humildad. El común denominador en todos sus grandes líderes es su profunda humildad. Y me impactó mucho, porque cuando el mundo, la creación está buscando de dónde vendrá mi socorro, de dónde vendrá mi auxilio, y está buscando los hijos manifiestos de Dios, lo primero que reconoce es mansedumbre y humildad. Gente que puede enfrentar el sufrimiento sin reaccionar como demonio. Gente que puede sufrir una contrariedad sin defenderse como gato boca arriba. Yo hubiera pensado sanar enfermos y paralíticos espectacularmente en la plaza principal, ¿verdad? Y eso, wow, y todo el mundo diciendo wow. Pero todo el Nuevo Testamento hace una énfasis de que su característica inicial que manifiestan los que se empiezan a parecer a Dios es mansedumbre y humildad. Y esto es lo que el Espíritu Santo produce. Cuando uno empieza a andar en el Espíritu, cuando la mente de uno se empieza a enfocar a lo que proviene de Dios, a lo que verdaderamente es de acuerdo al Espíritu y a los propósitos de Dios, mansedumbre y humildad se empiezan a manifestar en la persona. Sí. Lo ves en la manera en que una mamá trata a sus hijos, una mamá que sigue a Cristo. Lo ves en la manera que un patrón trata a sus empleados. Lo ves en la forma que una persona trata, en una tienda trata a un cliente difícil. Y el mundo, la creación entera está buscándolos, esperándolos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque eso no hay en este mundo, ¿verdad? Ahora, pero como le dije, no tenemos tiempo para ahondar mucho en esto. Sin embargo, cuando usted lee cualquiera de las epístolas, ¿sí? Esto es lo que va a encontrar una y otra vez. ¿Están conmigo? Sí, súper. Ahora, la pastora les habló tantito acerca de Nehemías. Yo quiero platicarle este aspecto, porque este es el segundo aspecto de la manifestación.
de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios no es un asunto individualista, aunque el individuo, tú como individuo tienes una parte singularmente importante, una parte de la cual tú y nadie más que tú eres responsable, ¿sí? Pero la manifestación de los hijos de Dios no es individualista, es corporal. Tiene que ver con grupos de personas. Y por eso todas las epístolas, salvo una en el Nuevo Testamento, fueron escritas a grupos de personas, incluyendo las pastorales. Las dos epístolas a Timoteo y la epístola a Tito, ellos eran pastores. Esto era para el beneficio de la comunidad. Solo la epístola a Filemón, que es chiquitititita, está escrita a un individuo acerca de una situación individual. Pero todas las demás epístolas están escritas a comunidades. Y comunidades se forman por individuos responsables que están conectándose en su mente con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y como resultado pueden formar comunidad. ¿Por qué? Porque hay humildad, porque hay mansedumbre, porque hay gente, como dice aquí el pasaje, que nos soportamos los unos a los otros. ¿Cuántos tienen alguien a quien tienen que aprender a soportar? No levante la mano, por favor. ¿Sí? Pero eso es parte del paquete. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Pero el objetivo no es simplemente no quiero ser peleonero. El objetivo no es mi mejoría personal. El objetivo es que podamos crear una comunidad ante la cual el mundo voltea y dice: eso, de ahí viene mi socorro. Ahí está la luz. Esa es la posibilidad. Jesús dijo: ustedes, no tú, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y luego nos comparó muy interesantemente. Dijo: una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder. Una ciudad es una comunidad, es una agrupación de gente. Siempre es plural, siempre es plural. Empieza con un individuo que está conectado en su mente con el Espíritu de Dios, pero ese individuo no hace eso para su propio crecimiento individual, sino para que pueda haber una comunidad en la cual Dios se hace manifiesto. Este es el segundo aspecto que quiero que veamos acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es lo que pasa en Nehemías, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Nehemías nosotros sabemos que el pueblo de Israel se desvió. De hecho, ayer empecé a leer el libro de Reyes, cuando inicia el desvío del pueblo de Dios, cuando el primer rey se empieza a desviar. Y de ahí en adelante, mire, es una historia que va de picada, cada vez peor, cada vez más mal. Y llega el momento donde son desterrados, donde se destruye la nación. Israel deja de existir como país, todos ellos son esclavos en otros países, y desde allá claman a Dios y se arrepienten, y Dios los hace volver y empiezan a reconstruir la nación. ¿Y qué es lo primero que se construye? ¿Alguien aquí sabe lo primero que se construyó cuando se empezó a replantear, a reiniciar la nación de Israel? ¿Qué fue lo primero que se construyó? Un altar. Un altar. Lo más importante que existe, de lo cual todo depende, es el altar de adoración. De ahí viene todo lo demás. Y yo oigo gente que dice: no, yo sí le pido mucho a Dios. Tú estás perdidísimo. No, es que yo no voy a la iglesia, pero yo de todas maneras yo ando con Dios, y Dios a mí me hace muchos milagros. Tú no sabes de lo que estás hablando, porque no hay altar en tu vida. Un altar es un lugar de comunión. Un altar es un lugar donde muchos venimos y nos reunimos para honrar a Dios en conjunto. Eso es un altar. Y lo primero que se levantó era un altar. Y en toda la Biblia, Nuevo Testamento incluido, lo primero que se hace es ir a los lugares y levantar comunidades que adoran al Señor. La iglesia, la comunidad, por lo tanto, es la segunda manifestación de los hijos de Dios. Y sin ella no pasa absolutamente nada. Repito, no pasa nada. Si no hay iglesia, tú no duras como cristiano y te pierdes. Y tú puedes haber visto a Cristo y 7 ángeles en tu conversión, pero si tú no te integras a una iglesia
Y si tú no abrazas una iglesia como parte absolutamente esencial de tu vida, es solo cuestión de tiempo para que tú te apartes de Cristo y te pierdas. Y le puedo contar muchos testimonios tristes al respecto. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Porque la comunidad de creyentes llamada la iglesia es donde Dios pone su altar, y eso es de donde viene la fuerza que todos necesitamos para caminar y vencer en esta vida. La iglesia del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, en Nehemías, esto es lo que ellos están haciendo. Están reconstruyendo la nación. Lo primero que se construyó fue el altar, después el templo que rodeaba el altar, después vienen las leyes, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y luego llega Nehemías, y Nehemías reconstruye la ciudad. Y no me quiero meter en los detalles de lo que aquí sucede, pero ellos todavía, como les dijo la pastora, eran esclavos de imperios ajenos, y cuando ellos cosechaban, ellos tenían que mandar el 20%, el 30% de la cosecha al emperador. O sea, esta era gente que vivía una vida difícil. Y sin embargo, nosotros encontramos en el capítulo 9 y 10 de Nehemías, no quiero que lo lea, pero en el último versículo del capítulo 9, todo el pueblo, diga conmigo, todo el pueblo se compromete por escrito a cumplir la ley de Dios. O sea, se entregan ellos a reestablecer el testimonio de Dios en la tierra, que en ese tiempo era la nación de Israel. Esto no era tarea de un rey o de un gran líder. Esto todo el pueblo lo abrazó, y lo abrazó por escrito. Y encontramos varios pasajes en Nehemías que nos hablan precisamente acerca de eso. Cómo se comprometieron, por ejemplo, ellos a sostener económicamente la casa de Dios. Ahora, yo no voy a levantar ahorita una ofrenda, pero quiero que entiendan, nosotros no diezmamos y ofrendamos simplemente porque, bueno, la Biblia lo dice y hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, pero es más que eso. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque estamos comprometidos con la obra de Dios, porque yo sostendré la obra de Dios si es necesario con mi último 5. ¿Por qué? Porque la obra de Dios y la casa de Dios y el altar de Dios es de lo que depende el planeta entero para poder sobrevivir. No hay esperanza si no hay iglesias. Y para que haya iglesias se necesita gente comprometida, no solamente alguien que apoya, bueno, ahí te va pues $1,000,000. No, yo estoy comprometido, yo haré lo que se necesita para que esta comunidad funcione, y eso incluye el aspecto económico. No es lo único, pero sí lo incluye. Parte más fuerte en el libro de Nehemías fue cuando Nehemías terminan de construir la ciudad, hicieron el muro, como yo les he platicado, la pastora y yo hemos tenido el privilegio de poder ver partes del muro de Nehemías, y es inmenso, es impresionante ese muro, pero la ciudad estaba vacía. Así que Nehemías convoca a los líderes de toda la nación y dice: vamos a diezmar al país. Dice, pero no estamos hablando de dinero. De cada 10 familias, una se viene a vivir a Jerusalén. Pero Jerusalén es un muladar rodeado de un gran muro. Pues una de cada 10 familias se viene a vivir. Y dijo, y si no lo hace, entonces va a perder todo lo que tiene. Y una de cada 10 familias dejó su rancho, dejó su aldea, dejó su pueblo, dejó su ciudad, dejó su negocio, y se mudaron a una ciudad que no era ciudad, que era básicamente un cerro lleno de escombros rodeado por un gran muro. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el altar de Dios en la tierra. Y ellos como nación estaban comprometidos y dijeron, el que representa las primicias, que eso es lo que el diezmo siempre es, se va a Jerusalén a hacer vida ahí. Y nosotros a ver cómo le hacemos para apoyarlo, pero Jerusalén se va a repoblar a gran costo personal de todos nosotros, porque estamos comprometidos con que haya una manifestación del pueblo de Dios, que se vean los hijos de Dios, que se haga visible que hay hijos de Dios en el planeta Tierra. Esa es la clase de compromiso que se requiere para la obra que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Esa es la razón que enviamos misioneros. Esa es la razón que establecemos otras iglesias. Esa es la razón por la cual ninguno de ustedes puede estar contento con que qué padre es Vida Abundante. Y Vida Abundante es una iglesia padrísima.
Gente viene de muchos lados para visitar porque dicen: es que está padrísima la iglesia Vida Abundante. Es probable que haya alguien aquí, todo este verano va a haber gente que va a venir porque han oído de que aquí cosas muy padres suceden. Si tú estás contento y conforme con eso, tú estás completamente fuera de la pichada. ¿Por qué? Porque los que somos hijos de Dios estamos comprometidos con que se manifiesten los hijos de Dios, y esa es la razón por la cual queremos que en cada pueblito haya una congregación, que en cada colonia haya una congregación, que haya ministros, que haya misioneros. ¿Para qué? Para que en todo este planeta nosotros estemos estableciendo altares en los cuales se hace visible que hay un Dios en este planeta. ¿Por qué? Porque está en nosotros y nosotros lo hacemos visible. Le quiero leer algo. Ya sé que el tiempo es tarde, me vale un bledo, porque está de por medio la vida de nuestra nación. Entiéndalo. Entiéndalo. Yo no sé qué es lo que causa que todos nosotros vivamos vidas así chiquititas y lo único que me importa es mi propia situación personal, pero Dios no te hizo para eso. Y a mí no me importa si tú eres el barrendero de la calle o si tú eres el presidente de la gran corporación. Tu vida es mucho más grande que tu propia vida personal. Tu vida tiene implicaciones muy fuertes para todo el mundo que nos rodea, y tú necesitas empezar a vivir tu vida en esa madurez, porque el mundo entero está clamando: ¿quién? ¿De dónde? ¿Dónde están las respuestas? Necesitan ver hijos, y nosotros somos esos hijos. Dice: se me hace mucho paquete. A mí también se me hace mucho paquete. La gente me pregunta: ¿cómo fue que usted llegó a ser el pastor? Le dije: bajo la ley de segunda de Pedro Infante. ¿Cuál es esa? Dije: donde dice que en la tierra de ciegos el tuerto es rey. Le dije: cuando yo llegué aquí, los pocos cristianos tenían 1 mes y yo tenía 6. Así que yo fui el pastor. No tenía absolutamente nada que ver. Digo, obviamente hay un llamado, obviamente hay una unción y todo lo que usted ha ido aprendiendo con el tiempo, pero en ese momento simple y sencillamente hay una necesidad. A veces mi esposo y yo tenemos pláticas no necesariamente muy amigables acerca del proyecto de educación que estamos haciendo, y se me hace imposible, y nosotros no tenemos la capacidad. Y volteo y digo: ¿pero por qué lo estás haciendo? Le digo: porque hay un niño que se está ahogando y yo estoy parado en la orilla en un traje y yo no me quiero lanzar al agua, pero el niño se está ahogando y yo soy el único que está ahí. Así que me lanzo al agua y arruino mi traje porque el niño se tiene que salvar. Y tú no puedes estar viviendo tu vida cristiana nada más para que a ti te vaya bien y para que tú tengas una vida tranquila. Parte de este seminario, yo estuve sentado en una mesa y de los 5 que estábamos, 4 éramos cristianos, y los escuché y los escuché y los escuché. ¿Sabe cuál era la meta de todos ellos? Vivir una vida tranquila. Yo casi me volteo al revés. ¿Cómo que vivir una vida tranquila es el objetivo de tu vida? ¿Cómo que ese es el beneficio y el logro final de que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz por ti y de que te haya dado su propio Espíritu Santo para que vivas una vida tranquila? No, señores, nosotros tenemos destino, y nuestro destino es manifestar a Dios para que el mundo tenga esperanza. Y si tú sientes que eso es mucho para ti, hay iglesias donde te van a ayudar a tener una vida tranquila, pero esta no es una de ellas. Aquí no hacemos eso. Tú vienes y me pides que yo ore por tu hijo. Yo voy a orar para que tu hijo se entregue a Cristo y tu hijo sea un misionero. Yo quería que fuera doctor y le fuera muy bien. Pues que sea doctor en África. ¿Por qué? Porque, familia, nuestra vida es mucho más importante que nuestra propia vida. Amén. Ahora, le quiero leer algo que hace años les leí, y es importante que usted lo oiga. Déjeme. En el año 1620, un grupo de aproximadamente 110 personas viajaron con todos sus pertenencias, algunos animales de campo. Viajaron por aproximadamente 2 meses en un barquito chiquito cruzando el Atlántico Norte. Ese barquito se llamaba del Mayflower, la flor de mayo.
Y en ese barquito iban mercaderes cristianos. Yo estoy en una ciudad de mercaderes, ¿verdad? Muchos de nosotros aquí somos marchantes. Un grupo de mercaderes cristianos que dejaron atrás una vida cómoda y bien establecida en Holanda, que era un país que cuidaba a los cristianos, para irse, según palabras de ellos, al nuevo mundo y establecer una ciudad sobre una colina. Esa era su visión. Eran un total de unas 30 y tantas familias, ¿verdad? Algunos hombres solteros. Pero todo su objetivo de dejar su buena vida tranquila y acomodada era ir a las orillas de este nuevo continente para establecer una ciudad sobre una colina. Eran fervientes cristianos. Y ellos viajaron sobre ese océano peligroso en un barco velero en el cual yo no me subiría por un día, mucho menos por 2 meses. Y cuando ellos llegan a la orilla, cuando ellos llegan a las costas de lo que ahora es el estado de Massachusetts en Estados Unidos, ellos escriben un documento y se lo quiero leer. Dice así: en el nombre de Dios, amén. Nosotros cuyos nombres están aquí escritos, leales sujetos de nuestro Rey soberano, el Señor, el Rey Santiago, por la gracia de Dios, de tales y cuales países, dice: hemos nosotros iniciado para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro Rey, dice, un viaje para plantar la primer colonia en estas partes del mundo. Y dice: y por este documento solemnemente y de acuerdo común en presencia de Dios y los unos de los otros, pactamos y nos combinamos en una comunidad para mejor ordenar y preservar los fines que tenemos, dice, y entonces establecer las reglas y las normas que van a dirigir a esta colonia para su bien, y todos prometemos someternos y obedecerlas. Dice: damos testimonio los que hemos inscrito nuestros nombres en tal y cual lugar el 11 de noviembre del año 1620, y firman 41 hombres. Se conoce como el Compacto Mayflower y es el primer documento jurídico de lo que ahora es los Estados Unidos de América. Era un grupito de 100 gentes, muchos menos que los que estamos aquí. 100 personas que dijeron: vamos a establecer una ciudad sobre una colina. Y de eso nació la nación que llegó a ser la que dominó el mundo entero y la que llenó el mundo del evangelio. Un grupito de 100 gentes que entendieron que la vida tranquila no era su objetivo, que ellos estaban para ser los hijos manifiestos de Dios, y le dieron esperanza a grandes partes de este mundo. La constitución política mexicana se basó, al igual que todas las de América, en la constitución de los Estados Unidos en su tiempo. ¿Por qué? Porque esa nueva nación, pequeña como era, pero que era diferente por causa de la visión de estos hombres y mujeres de manifestar a Dios en sus vidas. Esa pequeña nación que no se comparaba con Gran Bretaña, con Francia, con Rusia, etcétera, esa pequeña nación le dio esperanza a todo este continente y a muchas otras partes del mundo. Yo no estoy hablando de lo que pasa ahorita en Estados Unidos, eso no me preocupa, pero quiero que entienda que esto nació de un grupito de 100 personas que entendieron que su vida tenía destino. Tu vida tiene destino. ¿Cuál es ese? La creación entera está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo sucede eso? Se plantan iglesias, y creyentes nos comprometemos, no con nuestro diezmo, porque la Biblia lo dice, con lo que se requiera, mis hijos si es necesario, para que se planten iglesias donde Dios es adorado, donde la verdad es proclamada, donde gente manifiesta a Cristo, para que nuestro planeta tenga esperanza. Por eso hacemos encuentro. Una generación de creyentes antes que ustedes, porque la mayoría de ustedes no tienen aquí tanto tiempo, pero yéndonos atrás 12, 14, 15 años, una generación de creyentes subsidió
cada evento que hicimos en esta nación. Esta iglesia pagó para que altares de adoración se levantaran en Tampico, en Hermosillo, en La Paz, Baja California, en Guadalajara, en Pachuca, en Villahermosa, Tabasco, en la Ciudad de México. Esta congregación subsidió, financió una y otra vez que adoración pudiera existir en todo este país. Los discos del Espíritu en verdad sucedieron porque gente de esta congregación dijo: no es posible que no se grabe el disco, no es posible. El primer disco nos salió mal y tuvimos que arrumbar 9,000 copias del disco, y una persona viene y dice: no es posible que Dios nos dio a nosotros una tarea y que no se haga, y tome este dinero, pastor, para que ustedes puedan volver a hacer el disco y se saque a toda la nación. Esta congregación, chiquita como somos en comparación a muchas que hay en el mundo, cambió la adoración de este país y de este continente, porque entendimos que nuestra vida es más grande que nuestra propia vida personal. La creación está esperándonos, familia. La creación está aguardándonos desesperadamente. Que todos nosotros nos paremos como estos hombres que firmaron ese pacto y digamos: yo haré lo que se tenga que hacer, yo estoy comprometido. Si se van a mandar misioneros, si se tiene que levantar quién sabe qué, yo estoy aquí al pie del cañón, lo que se requiera. No hay otra manera, familia. Es lo que hizo el pueblo bajo Nehemías. Israel volvió a surgir y volvió a haber una nación donde la ley de Dios estaba, y volvió a haber la nación en la cual tenía que nacer el Hijo de Dios, porque el pueblo firmó. El pueblo dijo: yo me comprometo, yo cargo con esto, esta es mi vida. Sí. Es otro boleto, familia. Es otra mentalidad. Estamos en Estados Unidos en la semana pasada y paso por la cadena de hamburguesas de pollo que se llama Chick-fil-A. Ustedes han visto letreros quizá de vacas que dicen: come más pollo, ¿verdad? Porque ahí no venden res, es puro pollo. Es una cadena multinacional, tipo McDonald's, tipo Burger King y todo eso. No abren los domingos. Vas al centro comercial, está cerrado el domingo. El centro comercial a reventar, cerrado el domingo. Vas afuera del estadio de fútbol donde están saliendo 80,000 gentes de un juego de fútbol, y el Chick-fil-A enfrente, cerrado. Porque ellos dijeron: no, es que nosotros vamos a dedicar un día al Señor. Yo crecí trabajando en un supermercado, se llamaba Publix, que cerraba los domingos. Los domingos cuando todo el mundo va y compra, cerraban los domingos. Pero no solo eso, porque para empezar, si tú vas a Chick-fil-A de lunes a sábado, está a reventar, no cabe la gente. Tita me dice: ¿por qué si ni me gusta el pollo que venden ahí? Yo no sé qué hace, Dios le cambia el paladar a la gente, ¿verdad? Pero parece que están regalando los mentados pollos, ¿me entiende? Y agarran todo ese dinero y lo siembran en la obra del Señor. Y los atacan sin misericordia en los medios de comunicación en Estados Unidos, pero sin misericordia los atacan. Y de todos modos aquello sigue creciendo, y ellos siguen sosteniendo a a 1,000,000 de misioneros y obras de todos los tamaños habidos y por haber. Y los eventos a los que nosotros vamos de Passion, ellos están íntimamente ligados con ellos, ¿verdad? Y económicamente, porque somos nosotros más importante que nuestras vidas personales. Entiéndelo, abrázalo, crece y hónralo, madura a la estatura que necesitas estar para la influencia que Dios te ha asignado. Para eso estamos aquí. Vida Abundante necesita lanzar un montón de iglesias. Todos los días tengo aquí en mi cabeza un tío que ¿por qué no han abierto una iglesia en Santa María del Oro? ¿Por qué no han abierto una iglesia en Santa María del Oro? Cada vez que me veía, le decía: ¿usted qué tiene que ver con Santa María del Oro, verdad? Pero ahí está. Entonces, estamos abriendo una iglesia en Santa María del Oro. ¿Quién va a ser el misionero que se va a Santa María del Oro?
¿Quién está orando para que su hijo se vaya a Santa María del Oro como misionero? O su hija. ¿Sí me entienden? Ay, es que lo que quiero es vivir tranquilamente. Usted con su vecino y dígale: ya, sale fuera ese demonio a tu cuerpo. Estamos haciendo educación, estamos haciendo encuentro, estamos haciendo escuelas, estamos haciendo iglesias. Vamos a hacer a una voz en noviembre aquí en Parral. Y las 40,000 cosas para las cuales no nos sentimos aptos y no somos el mejor candidato. Y Dios sabe que no tenemos los recursos para hacerlo, porque somos una ciudad sentada sobre una colina. Somos la luz del mundo. No se puede esconder. Y la creación nos está esperando. Amén. Cierra sus ojos conmigo, vamos a orar. Tita, no sé si quieres acompañarme. Padre, nos podemos atrever a llamarte Padre. Miles de millones de personas no lo saben o no se atreven, y nosotros te podemos llamar Padre. Somos tus hijos. Pero ser hijos de Dios no es solo una frase vacía, es un privilegio enorme y una responsabilidad inmensa. La creación nos está esperando. La creación nos quiere ver, porque ellos no tienen esperanza. El planeta no tiene esperanza. Hasta que se levantan comunidades, iglesias fuertes, sólidas, santas, llenas de tu presencia, llenas de adoradores, entonces el planeta tiene esperanza. Nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros somos esa ciudad asentada sobre una colina. Y no nos podemos esconder. Así que hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos cambie, como dijo Tita, nos cambie el chip, Señor. Y así como esa gente hace 400 años se paró y dijo: esto es lo que vamos a hacer en el nombre del Señor, nosotros nos paremos con el mismo compromiso, entendiendo, Señor, que esto es lo que tú usas para salvar al mundo. Pequeñas comunidades como nosotros. Te doy gracias porque me has hecho parte. Te doy gracias, Señor, porque me has incluido, no como un hijo consentido, sino como un hijo maduro que colabora contigo, participa de tus propósitos. Mi Padre, ninguno de nosotros se siente capaz, pero nuestra competencia proviene de ti. Así que, Señor, nos abocamos a ti, nos atenemos a ti, Señor, en la confianza de que tú uses nuestras vidas para que haya luz, no solo en Parral, sino en toda la República Mexicana y más allá, Señor.